Es el CEO de UCO Energy. Mariano, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. No, gracias a vos por venir hasta acá, un día como hoy, con diluvio, caos, caída de energía, ¿cómo se dice cuando se cae la ficha? La térmica, etcétera. Contale a la audiencia y a mí, que soy bastante analfabeta en el tema, ¿de qué se trata UCO? ¿Qué es UCO Energy? Bueno, UCO es una compañía que se dedica a la sostenibilidad y a lo que es la transición energética y la huella de carbono hacia el futuro. Y nosotros acompañamos a todas las compañías multinacionales, pymes y a toda la cadena de valor, sobre todo en la industria de la energía, para lograr los objetivos que son a nivel nacional y a nivel global, que es reducir las huellas de carbono, ¿no? Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y UCO particularmente lo que hace es acompañar a todas las organizaciones a definir cuál es su diagnóstico principal o inicial para entender dónde están y cómo acompañarlos para reducir esa huella de carbono, con lo que sean propuestas tecnológicas, con lo que sea ajustes a estándares internacionales. Después te puedo contar un poco más de qué se trata cada cosa. Mi pregunta es, ¿cómo técnicamente haces para reducir la huella de carbono de, por ejemplo, una empresa petrolera? Bien. ¿Cuál es una actividad que hace que baje esa emisión? Bien. Voy un pasito atrás. Dale. Sin ponerme técnico, hoy tenemos en la industria petrolera, se compone, por decirlo de alguna forma, en vaca muerta y todo lo que nosotros escuchamos en las noticias. Nosotros extraemos de la tierra petróleo y gas. El gas asociado viene con el petróleo y no lo podemos evitar. Es verdad. Y entonces lo que hacemos es separarlo. Y la infraestructura de Argentina lo que nos permite es transportar fácilmente, o dentro de todo mucho más fácil, el crudo, el petróleo. Y entonces, ¿qué hacemos con el gas? El gas tiene un problema en general, muchos de los yacimientos y de las compañías, que al no poder inyectarlo, transportarlo en un gasoducto, tienen que quemarlo. Claro, no lo almacenás, entonces no lo tenés puede que eliminar. almacenar porque es un volumen enorme y lo tienen que quemar. ¿Por qué? Porque la legislación dice no podés emitir metano directamente. Bien. ¿Y por qué no podés emitir metano? Esto es un dato que es interesante. El metano es 25 veces peor para lo que es el impacto de como gases de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Mira. Cuando yo quemo el metano, lo transformo en dióxido de carbono. Entonces lo que hago de alguna forma es bajar 25 veces el impacto de ese gas. Ok, bien. Digamos, sigo aportando gases de efecto invernadero a la atmósfera, por lo tanto, hay todavía otra capa más para poder seguir trabajando. Entonces, dentro de eso, lo que se busca, o por lo menos respondiendo a tu pregunta, es tomar ese gas y en lugar de quemarlo directamente, cuando lo quemamos el problema que tenemos es que un porcentaje sigue siendo metano, no se llega a quemar todo, entonces lo transformamos en energía. Y como sabemos, dentro de la matriz energética argentina o del mundo, la energía es algo fundamental. Entonces, si lo puedo transformar en energía, puedo encontrar, lo que UCO se dedica particularmente es a encontrar los negocios asociados a la sostenibilidad. Y ustedes arrancaron, perdón Fer, ya te dejo, porque Fernando si no vino acá con todas las preguntas y yo le estoy acaparando, pero bueno, estoy primero. La pregunta es, ¿ustedes arrancaron con la industria petrolera o empezaron a encontrar demanda de otros sectores y después se metieron en la energía? No, encontramos realmente una gran demanda en la industria petrolera. Yo vengo con, digamos, mi background es de la industria petrolera de 20 años trabajando. Sí. Entonces encontramos que había un problema. Había energía disponible y no había a qué asociarle esa energía. Entonces empezamos a buscar alternativas. Hoy en día, últimamente surgieron algunas notas en los diarios donde ya se implementaron soluciones, que es, por ejemplo, ir al minado de criptomonedas masivo o al data mining, que va en línea directamente con ese crecimiento de lo que llamamos la inteligencia artificial a nivel global. Bueno, el procesamiento de todo el ChatGPT y todas las informaciones que se manejan y el volumen de datos se procesa en servidores. Y los servidores están distribuidos alrededor del mundo. Y lo que más necesitan los servidores son energía. Es lo único de Internet, ¿no? Y el residuo de esta energía se la mandás a ese sector, por ejemplo. Exactamente. Lo que utilizo es, si el gas no lo puedo utilizar y no lo puedo poner en ningún lado, lo transformo en energía eléctrica y puedo darle servicios a empresas que minen Bitcoin, que hagan data mining. Entonces, es una cadena de valor que se genera. Y como el sistema de generación eléctrica es mucho más eficiente que quemarlo directamente en una chimenea, o una antorcha, como le decimos en la industria, reducimos aún más todavía las emisiones. Entonces, esa cadena de valor lo que hace es que a las mismas compañías le reduce su huella de carbono. ¿Y por qué es importante eso?
sea la compañía de petróleo y gas, o sea cualquier industria, el problema que tenemos hoy es que estamos globalizándonos a nivel de commodities. Entonces, el gas que nosotros tenemos, el crudo que nosotros tenemos, el acero, el cemento, cualquier cosa que nosotros queramos exportar a cualquiera de los mercados internacionales, nos empiezan a poner barreras. Esas barreras están relacionadas directamente a la sostenibilidad. Dice, ¿cuál es tu huella de carbono de este producto? Claro. Y entonces empezás a competir a nivel global con tu huella de carbono al margen de los plazos, al margen del costo. Entonces es algo muy interesante porque hoy en día toda la compañía y toda la cadena de valor, para lograr ese commodity final, imaginemos una tonelada de acero, necesita un montón de gas para poder generarse. Tal cual. Ese gas también tiene un componente de huella de carbono, que a su vez viene de un yacimiento que tiene su componente de huella de carbono. Por eso le decimos como una cadena que se va componiendo esa huella. Bien. Entonces, no, es interesante. O sea, vas como capturando todos los residuos de toda la cadena y con eso haces como una nueva energía. Con eso hago una nueva energía y con eso también puedo dimensionar lo que es la huella de carbono. Está bueno porque el efecto es doble, o sea, es un negocio en sí mismo, pero al mismo tiempo es negocio para todas las partes porque reducen esa huella de carbono y se muestran más competitivos en el aspecto ambiental. Y en ese sentido te quería preguntar, Mariano, si tenés cifras para darnos en cuanto a las proyecciones de esta demanda precisamente del sector de criptomonedas o de soluciones de gas de venteo, como se le denomina, para esta generación eléctrica. ¿Se puede poner número a esta proyección de demanda? Y tenés dos variables. Lo que es la demanda o la necesidad del minado de criptomonedas es infinito, digamos. Hoy en día es la necesidad de donde hay energía, poner un sistema, un container o un sistema masivo de minado de criptomonedas. Y por el otro lado, partiendo particularmente de Argentina, el desarrollo hidrocarburífero de Argentina está creciendo exponencialmente. Todo ese gas, hoy estamos, por ejemplo, desarrollando en Mendoza también nuevos yacimientos, todo ese gas hoy no tiene dónde colocarse. Entonces, a nivel yo, para los próximos por lo menos 5 años, que también acompaña, por ejemplo, lo que es el nuevo plan de YPF y son los nuevos planes de las compañías nacionales, es exponencial en nivel de gas disponible, energía disponible. Y no solamente va a ser minado de Bitcoin, sino va a ser, yo creo que mucho más el procesamiento de datos de inteligencia artificial. Y claro, porque vos ahora estás pensando en que todo ese residuo, entre muchas comillas, energético, va a un sector que es el energético barra tecnológico, pero puede ir a cualquier otra industria que demande energía. Por supuesto, digamos... O sea, la biotecnología, me imagino cualquiera. Sí, hasta propiamente proveer energía a lugares cercanos. Hay pueblos, digamos, yo recorriendo la Argentina, hay pueblos y hablando con algunos gobiernos provinciales y hay pueblos que tienen la generación eléctrica con generadores diésel que andan la mitad del tiempo. Si nosotros logramos unir esos dos eslabones de la disponibilidad de energía y la necesidad de energía, también podemos lograr, cerrar ese círculo y proveer energía también a la sociedad. Te tiro un dato, Juli, que seguramente Mariano lo conoce, pero es interesante para que conozca la audiencia, que Argentina, por la característica que tiene Vaca Muerta, fue uno de los países que en los últimos años más incrementó el venteo de gas. ¿Por qué? Porque Vaca Muerta... la producción de petróleo tiene un gran componente de gas asociado, que es lo que decía Mariano. O sea, eso que decía vos querés producir petróleo, pero te viene con gas, digamos de esa manera. Y lo separás. Entonces, ¿eso es una ventaja o una desventaja? La ventaja si lo podés aprovechar, si tenés la infraestructura necesaria, pero en este momento es una desventaja porque te genera este pasivo ambiental. Bien. Y eso que Vaca Muerta está desarrollado apenas en menos de un 10%, entonces imagínate cuando se ponga en valor la cantidad de gas que puede estar. Entonces está buenísimo que se piensen soluciones a gran escala, porque esto puede ser, como te digo, un gran problema o una gran oportunidad. Ahora, Mariano, ¿cuántas empresas hay como la tuya? ¿Cuántas UCO Energy existen? Acá en Argentina, ¿eh? Y en Argentina, que trate de utilizarlas, que una la sostenibilidad con los negocios, hay pocas. Por eso es que encontramos ahí una oportunidad interesante. Claro, vos arrancaste temprano. ¿Qué hacían antes? ¿Por qué te diste cuenta de que esto era así y entraste en un negocio nuevo? Totalmente. Antes, yo me dediqué a hacer proyectos de infraestructura en oil and gas acá en Argentina y en el mundo. Sí. Y empezamos a detectar esa cantidad de lo que decía Fernando, la cantidad masiva de venteos y que en algún momento empezamos a cruzarlo con las legislaciones que estaban por venir. Ahí está, bien. Entonces, imaginemos, el año pasado salieron 2 nuevos decretos, que uno es empezar a legislar cuáles son las emisiones
y los componentes de emisión que van a tener cada una de las industrias. Bien. Y por otro lado, otro de los negocios, o por lo menos a lo que apunta el mundo, que es los créditos de carbono. Claro. Los créditos de carbono, ¿qué son? Los créditos de carbono significa, si yo en mi cadena de valor puedo lograr reducir la huella de carbono de algo, de mis procesos, de los cuales yo no estaba obligado a hacerlo, porque dentro de los procesos lo podía hacer, lo que puedo lograr es ese diferencial de lo que yo omití emitir, o sea, lo tengo a favor, es como un crédito. Bien. Eso, por supuesto, yo lo estoy contando así de fácil, tiene una estructura y unos estándares internacionales que hay que cumplir, tiene que ser verificado por terceras partes, unos procesos interesantes, pero logro empezar a tener una moneda de cambio que otras compañías no pueden llegar, por su proceso particular, no pueden llegar a reducir la huella de carbono como necesitan, entonces yo lo puedo compensar. Ah, te la compran. Te la compran, te la alquilan, es un mercado. Sí, es un mercado. Hoy en día a nivel global... Porque por balance las compañías tienen que cumplir con una determinada meta. Las compañías hoy, por ejemplo, en Argentina, que no tenemos, nosotros estamos, digamos, adheridos a lo que va a ser los compromisos 2030 y 2050. Sí. Estamos trabajando para eso, no tenemos una legislación muy robusta que obligue. Lo que estamos buscando, yo trabajo también en el Instituto Argentino de Petróleo, con UCO, y lo que estamos tratando de buscar es una legislación que sea de incentivo. Incentivar a la reducción de la huella de carbono y no penalizar por emisiones. Claro, en lugar de penalizar, tratar de hacer que se hagan cosas a favor. Exacto. Hay preguntas. Vikingo 2.0 dice, una consulta, ¿por qué no se incentiva la instalación de energía renovable doméstica, solar, para disminuir el consumo? En Europa el mismo Estado te paga por tu generación de energía, porque parte de lo que se generan, los paneles se devuelven a la red. Claro, les mandás la energía. Esto pasa totalmente acá. Hay pruebas piloto, ¿no, Fer? Sí, no, existe, pero está la ley de generación distribuida, todo, pero no es conveniente, al menos hasta ahora, por vos la cuenta que tenés que hacer es el plazo en el que amortizás esos equipos. Y también lo que justamente también te paga la red por la energía que vos inyectás, que acá en Argentina es poco lo que te paga. Sí. Entonces, bueno, ahora con la recomposición tarifaria se espera que, bueno, que esa cuenta rinda mejor, es decir, que vos lo amortices en un menor plazo a esta instalación de equipos, que bueno, es cara obviamente, pero un plazo que en el mundo es una inversión lógico, primera para luego ahorrar. Sí, son equipos que duran 20 años, entonces claro. El tema es que si en Argentina hasta ahora, por los cálculos que yo venía haciendo, lo amortizaba recién como en 14 años. Claro. Y en el mundo el promedio es 7, por ejemplo. Entonces hay una diferencia muy grande. Nos falta. ¿Vos querés agregar algo ahí? Sí, tenés un poco tocando lo que es la energía renovable, que es un poco el tema que nos trae. Hay una matriz, Argentina también tiene, digamos, algunos compromisos internos para llegar a que dentro de nuestra matriz, en el 2025, tengamos el 20% sea de energía renovable. Estamos tratando de hacerlo. El problema que tenemos hoy, que en todos los foros que estamos asistiendo sobre el desarrollo de la energía, tenemos un problema de distribución. Sí. Yo puedo generar y seguir generando campos por ejemplo, de molinos de vientos, campos solares. No tengo dónde inyectarlo. Exacto, eso lo hemos contado. Entonces tenemos un problema, yo ayer los escuchaba y estaba un poco hablando de eso también. Entonces, ahí se van cruzando algunas necesidades escalonadas. Sí. Que es decir, ¿hay inversión para energías renovables? Sí, un montón en todo el mundo. Sí, y hay interés también. Y hay mucho interés. El punto es a dónde va la energía. Eso es, digamos, la energía renovable es un punto inicial para lo que es después el hidrógeno, por ejemplo, que también es otra de las energías que se desarrollan. Claro, el hidrógeno verde, que es la energía que viene. Y recién, Juli, mirá, comparan con Europa, pero podés compararnos mucho más cerca. Brasil le está yendo muy bien en el sentido, y este dato es tremendo y te da muestra de lo atrasado que estamos. Argentina más o menos tiene, si mal no recuerdo, instalados 20 megas de generación distribuida. Brasil tiene 20 gigas, es decir, 1000 veces más. Y el PIB de Brasil, la economía de Brasil es apenas 5 veces más que la Argentina, no es 1000 veces más grande. Bien, ahora voy con las preguntas de YouTube, pero vamos a derribar algunos burros. Por ejemplo, acá tenés, discúlpenme, pero en este caso para mí esto es de la Agenda 2030, que para mí Diego no debe saber qué es la Agenda 2030. La huella de carbono y todo eso es tremendo curro. Acá, yo a veces no entiendo. Lo que está explicando Mariano y lo que viene a decir Fer es, se nos escapa energía por algún lado. Por ejemplo, sacando petróleo se escapa gas. ¿Qué hago con el gas? Lo capturo y lo uso para vendérselo a alguien más por otra energía. ¿Eso te parece un curro? Para mí es un renegocio.
No sé cómo lo Sí, ves. hay por supuesto que escuché en muchos casos visiones paralelas. Digamos, nosotros en particular, y creo que la mayoría de todas las compañías y entes alrededor del mundo se basan en la ciencia. Por supuesto. Y cuando te basas en la ciencia entendés que los fenómenos que se generan por el calentamiento global debido a los gases de efecto invernadero y son un poco indiscutibles, digamos, porque es una ciencia que la repetís 1.000.000 de veces y siempre es el mismo resultado. Entonces, trabajar sobre eso, evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, sin duda alguna, va a trabajar en un futuro, va a tener un impacto muy positivo, si el mundo, digamos, se pone de acuerdo en eso, ¿no? Exacto. Ahí te pregunta, espera, Emilio Guardiola te dice, Juli, pregúntale si planean salir a la bolsa próximamente. Quieren comprar acciones de UCO. Acá es todo así. Si vos no invertís para sacar a la compañía en un IPO, no saben en qué poner la plata. Entonces te quieren invertir a vos. Me parece excelente, podemos charlarlo después. Pero hay una cosa interesante justo con esto. Sí. Las compañías que hoy están cotizando en bolsa, tienen compromisos muy importantes, depende en qué bolsa estén cotizando, tienen compromisos muy importantes a nivel de sostenibilidad. Exacto. Entonces, no es una cuestión ya de elección. Otra que la Agenda 2030, tienen que cumplir. Hay una cuestión que es económica, por eso también los accionistas o los inversores ponen ciertos, digamos, parámetros de cumplimiento también en sostenibilidad. No es una cuestión de que se habla solamente en algunos foros, es una cuestión económica. Vinculado a eso, quería agregar algo y preguntarle a Mariano, porque muchos asocian esta crítica de la Agenda 2030 con el discurso del gobierno, pero el secretario de Energía es un fanático de estos mercados de carbono. Sí. Él vivió toda su vida en España y trajo esta idea acá y bueno, la presentó dentro de lo que fue los paquetes que bueno, justamente presentó el gobierno en los primeros días, que entre el DNU y la Esto ley está ómnibus. apoyado por el presidente de la Nación, para todos los mileístas de la sala. Y le quería consultar a Mariano qué le parecía ese proyecto del secretario de Mercados de Carbono, si te parece que está bien diseñado o falta ajustar algunas clavijas. Sí, antes de eso salió un decreto que pasó antes de la asunción, digamos, que fue un decreto de regulación de los mercados de carbono, que lo que hacía es, pongámonos a trabajar en esto. ¿Por qué? Porque a nivel mundial es hoy y va a ser al futuro un lugar donde se va a comercializar no solamente dinero en sí, sino el bienestar de la sociedad, porque va a ser el lugar donde inviertan plata para poder reducir la huella de carbono. Entonces, en ese sentido, el camino a seguir, yo los pongo de esta forma: existe lo que se llama el mercado regulado y el mercado no regulado de crédito de carbono. Sí. El regulado, que generalmente están la Unión Europea y están los mercados más grandes, tienen un marco para poder ingresar y que te validen tus créditos. Yo tengo este crédito, el camino a recorrer es mucho más largo, más tedioso, pero el resultado, el valor de tu crédito es mucho más alto. Pero por ahora ellos pusieron las reglas, entonces se hace lo que se dice hoy en el marco institucional global. Totalmente, es como el que pisa primero pisa más fuerte. Yo pongo un marco porque existe también un problema. Por ejemplo, si yo te digo hoy, bueno, tu huella de carbono te la voy a compensar con un árbol que yo lo planté en la yunga tucumana, y le digo a 5, a 10, a 1 millón le digo lo mismo, y es el mismo árbol. Eso se llama adicionalidad, o sea, yo lo que tengo un problema es que no tengo trazabilidad sobre eso, para demostrarte que ese árbol es tuyo. Entonces estos mercados regulados lo que hacen, tratan de romper con cualquier tipo de desfasaje en esa información. Los no regulados, bueno, el precio puede llegar a ser un 10% de los otros créditos, pero de alguna forma llegás un poco más fácil. Claro. Pero bueno, eso es un incentivo y como decía Fernando, es uno de los objetivos principales. O sea, lo que es la sostenibilidad no se puede ver sin un negocio asociado. No, es un poco supuesto. lo que UCO trato de analizar. ¿A quién le interesa cuidar el ambiente si vos de ahí no sacás un rédito? Bueno, es un incentivo también. Totalmente, es como una valoración moral, digamos. Tal pero cual. Cuando corres la moral de lado, vos decís, yo estoy de acuerdo en que tengo que mejorar, porque cualquiera que tiene hijos, cualquiera que ve las futuras generaciones, dice, tenemos que hacer algo. Si me pones un incentivo económico, lo voy a hacer con muchas más ganas. Exacto, o con más eficiencia. Con más eficiencia. Esto es lo mismo que la industria de los alimentos cuando te ponen los sellos. Ahora con los sellos yo no estaba para nada de acuerdo con que cambiaran los packs, de alimentos con los octógonos. Sí. Pero ahora veo a las compañías pelearse a ver quién saca un producto sin sellos. Y resulta que hay productos sin sello. Claro. ¿Por qué? Porque lograron bajar el sodio, el exceso de azúcar, todo lo que tenga que ver con la nutrición infantil, que tiene determinados requerimientos nutricionales, y se dan el lujo de decir, este paquete de galletitas o este paquete de cereales no tiene sellos.
Entonces, es un incentivo. Bueno, quizás esto que vos decís va por el mismo camino. Te lo extrapolo a lo que estábamos hablando ver, antes. dale. Lo que hiciste con eso fue exhibir los estándares de competencia. Bien. Le pusiste octógonos, yo tengo 10 octógonos, yo tengo 8, yo tengo 2, y empezamos a competir sobre cuántos octógonos. Claro. Lo que va a pasar ahora, y que digamos las legislaciones están tratando de ir adelante sobre eso, es lograr que todo el mundo tenga que declarar, o de alguna forma se genere una competencia a nivel de cuánto yo voy a reducir mi huella de carbono, cuán eficiente soy en esa reducción. Bien. Bueno, ahí se genera también otro marco de competencia. Yo tengo esto, entonces me vas a comprar a mí el crudo, me vas a comprar el gas a mí. Claro. Ahí te preguntan, ¿cuál es el ratio, o para Fernando, no sé para quién quiera responder, ¿cuál es el ratio de energía renovable / tradicional que podría tener Argentina? Supongo que el ratio debe ser qué porcentaje del sistema, ¿no? Hoy Argentina tiene 14% de energías renovables. Nada más. Sí, la ley... Pero porque no podría tener más, pero no tiene cómo colocarla, como dice Mariano. De hecho, debería tener más porque se sancionó una ley en 2015 por unanimidad que dice que en el 2025, o sea, el año que viene, tendríamos que tener el 20%. Y bueno, claramente no se va a cumplir. Hoy se está discutiendo igual una nueva ley para alargar esos compromisos por lo menos al 2030. Y el compromiso, por ejemplo, que Argentina presentó en materia climática para el 2030 es un 50% de energía renovable, pero incluyendo la hidroeléctrica mayor a 50 megas que la ley anterior no la contemplaba. Exacto. Bueno, eso ya tenés, creo que hoy es un 28% la hidroeléctrica grande. Bueno, le sumás el 14 y vas un 42, ¿no? Bueno, te falta por lo menos un 8% más. Bien, ahí preguntan, ¿a Argentina le falta invertir en nuclear? ¿Coincidís con eso? Lo que pasa es que Argentina es una potencia mundial en energía nuclear. O sea, parte de lo que se está discutiendo en la ley Ómnibus y en muchos casos es Argentina tiene know-how propio, tiene desarrollo de tecnología propia nuclear, donde desarrolla reactores nucleares para otros países del mundo. Cierto. Entonces, por supuesto que sería interesante, hay como siempre una divergencia en lo que es la peligrosidad de la energía nuclear o no, eso digamos es una cuestión técnica más profunda, pero sin lugar a dudas, la inversión de Argentina, lo que pasa que pensemos en la historia, lo que demoró Atucha 1, lo que demoró Atucha 2, el proyecto de Atucha 3, todo lo que es nuclear, hoy el mundo está tratando de converger a pequeñas plantas nucleares de generación. Entonces, no sé, escucharon la noticia, Bill Gates está desarrollando pequeños reactores nucleares para poner en cualquier parte del mundo. Bueno, la energía nuclear también está dentro, como el hidrógeno y como las energías del futuro. Claro. Que en Argentina, por ejemplo, es el proyecto CAREM de ese estilo, pero bueno, ya vamos más de 10 años de construcción del proyecto y no se termina. De prueba y error sería. Demuestra ciertos problemas. Nicolás Cárgano pregunta, está muy bien buscar fuentes renovables. El tema es que Europa se apuró con eso y forzó la adopción de renovables. Hoy Alemania está pagando las consecuencias, la energía nuclear es la mejor. ¿Coincidís con esa afirmación? Coincido en que las decisiones de los países están atadas a un contexto y a un digamos, imaginemos los eventos. Esto no está relacionado directamente, por ejemplo, con lo que nosotros también trabajamos, que es la resiliencia climática. Ah, mira. ¿En qué consiste la resiliencia climática? Entender cómo estos mismos impactos climáticos generados por digamos, el calentamiento global, la actividad y todo, empiezan a generar variaciones en todo lo que son los fenómenos. Lo vivimos en Bahía Blanca en diciembre, Argentina, y lo vivimos en partes del mundo. Entonces, eso, de alguna forma, empieza a impactar en la toma de decisiones. Si de repente tengo un desastre natural, tengo otro, tenemos que hacer algo. Bueno, parte de lo que hicieron es decir, a veces por propaganda, a veces por necesidad real, adoptemos este tipo de energía. ¿Es verdad que con el tiempo empezás a tener problemas con los desechos, dice Darío? Energía nuclear. Sí, la energía nuclear, el problema principal que tiene, aparte de la infraestructura, digamos, lo que pasó en Fukushima, por ejemplo, uno de los desastres, o Chernobyl mucho más antes. Pero como estamos hablando de hace tantas décadas, quizás eso cambió. Cambió a nivel de seguridad, digamos, ¿no? El problema es que los desechos existen y van a existir a través de 1000 años, digamos, que siguen emitiendo. ¿Qué tema ese? Sí.
O sea, tenés que tener un protocolo extremo, así como lo tenés para el petróleo, que a veces incluso al no cumplirlo tenés los derrames en el océano. Empieza a pasar algo complejo con eso, que es los países subdesarrollados empiezan a ser el depositorio de todos todos esos restos. Nadie en un país del primer mundo va a querer tener enterrado en su jardín los restos de una planta nuclear, digamos. Claro. Entonces empieza a haber esa convergencia o divergencia, digamos, de qué energía adoptar, ¿no? Bien. Yo laburo en el departamento de Energy Security de Net Zero, no sé si lo conoces, de UK, o sea, están en Reino Unido, y cada 2 por 3 están haciendo meetings con empresas de energía nuclear. Sí, claro. Bueno, en Inglaterra, digamos, Inglaterra y en la Unión Europea, la energía nuclear es muy fuerte. Lo que pasa es que el problema que tenemos es cómo se implementa rápidamente. O sea, los paneles, los parques solares necesitan mucha superficie y lo que son los parques eólicos necesitan mucha infraestructura. Bien. Ahí dice Javier, ¿qué opina de que en Estados Unidos hace una semana se produjo con respecto a la autofusión? O sea, se produjeron la energía necesaria para que el átomo se fusione solo. ¿Qué cree que va a pasar o que va a hacer? Bueno, en eso la realidad es que... ¿Estabas al tanto? Sí. Yo soy una analfabeta en este tema, ¿no? Sí, es como digamos, es como el punto final de recorrida de la fusión, la fisión y todo lo que están tratando de lograr. Bien. De generación masiva de energía con, digamos, de alguna forma con pocos residuos también, ¿no? De hecho, programa Mariano, esto se ve en la película que va a ser unas candidatas a los Oscars, Oppenheimer, claro. Que se empieza a hablar del próximo paso después de eso. Siempre las confundo, la fusión y la fisión. Creo que la no desarrollada es la fisión, ¿no? Bueno, una vez que se encuentra la fisión, que se está hablando desde esa época, o sea, va más de 50 años. Todavía estamos en ese proceso. Todavía estamos en ese proceso, que es una vez que se llegue, como lo que se dice que va a haber energía ilimitada, pero si se está investigando... Lo que pasa es que la ciencia tiene que acompañar al desarrollo. O sea, el problema de esa energía es cómo la contenés. La nuclear pasó lo mismo. Con Chernobyl, hay energías. ¿Cómo la contenés? ¿Cómo la contenés y la canalizás? ¿Cómo protegés al ambiente al entorno de ese desarrollo masivo de energía? Qué tema, ¿no? Claro, o sea, el riesgo también es alto y lo tenés que hacer no tenés posibilidad de error. Dice, fisión es lo que usamos ahora, fusión es lo que buscamos. ¿Es así? Siempre la confundo. Es así. Lo que no se desarrolló es la fusión, ¿ok? Sí. O sea, cuando haya fusión vamos a tener energía infinita, ¿sería? ¿Así sería? De alguna forma sí, porque digamos un átomo genera una cantidad de energía desorbitante en comparación de lo que hoy tenemos como desarrollo. Bien, Japón está muy avanzado en fusión, dice Nicolás. Bien, sí, son todas... Japón, también hay que entender la característica de cada país. Por algo también Japón, algo que también para agregar del incidente de Fukushima, es que Japón, como no tiene ningún tipo de recurso energético, se vio obligado a meter una cantidad enorme de energía nuclear, incluso en lugares peligrosos donde había un gran riesgo de terremotos y tsunamis. Claro. Bueno, eso generó que, por ejemplo, no sea el lugar indicado. Acá en Argentina, por suerte, no tenemos ese problema. Claro, no estamos en esas condiciones geopolíticas, geográficas. Guillermo Muerta te pregunta, ¿y el hidrógeno? Me imagino que es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde. Bueno, el hidrógeno verde sí o sí está acompañado de energía renovable. ¿Por qué? Porque si no, no podemos hablar de hidrógeno verde. O sea, la fuente de energía... El agua. Para generar la separación de la molécula de agua y poder generar oxígeno e hidrógeno, esa energía, que es una gran cantidad de energía que se necesita, tiene que ser sí o sí renovable. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de lograr, en Argentina sobre todo, que las condiciones de la Patagonia son una de las mejores del mundo, es lograr una cantidad enorme de energía renovable. Con eso vienen las inversiones de lo que es hidrógeno. El hidrógeno también es un componente que se transforma después en energía o se transforma en otros productos, como decíamos, sostenibilidad y negocios. En amoníaco, por ejemplo. Claro. Entonces, el amoníaco es uno de los productos más importantes para la agroindustria. Bueno, parte de todos esos negocios es una cadena, pero tengo que empezar, por ejemplo, por la cantidad de energía renovable necesaria para desarrollar hidrógeno. Bien, interesante. Hay una pregunta de Barón Pink que dice, ¿cómo ven, esta es para los dos, cómo ven el futuro de las transportadoras de energía nacional? Imagino que porque debe querer invertir en TGS y TGN y quiere saber, a ver, no sé, ¿hay algo que debamos saber respecto de esas compañías que transportan energía? Si llamamos energía al gas... Claro, depende de qué transportes. Si es electricidad... pero falta inversión. En gas
todo el nivel, por ejemplo, lo estamos viendo hoy con el gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? Sí. El desarrollo de ese gasoducto tiene que cubrir unos pasos para conseguir un negocio atrás de eso. Exacto. Entonces, si yo tengo yacimientos desarrollados, como estaba contando Fernando, Vaca Muerta, y tengo lugares a donde quiero, por ejemplo, hoy estamos hablando de la reversión del gasoducto norte. Sí, hoy el otro día lo comentamos. Porque tenemos que llevar gas al norte. Están todas las mineras de litio, que es parte también de lo que estábamos que van charlando, a necesitar gas para producir. Necesitan gas para producir. Bueno, una de las preguntas que también sonaba en el chat, no sé si la viste, tiene que ver con las baterías de litio. Claro. Si vos quisieses, yo no sé si es posible en Argentina, pero si vos quisieses hacer batería con el litio que extraes de la tierra, necesitas tener una planta que va a depender del gas. Sí, totalmente. ¿No? O sea, no solamente del gas, sino de que la energía que esa planta usa, diciendo vas a construir energías para baterías para energía renovable, para digamos, la transición energética, tiene que estar alimentada con energía renovable. Y en el NOA, todo lo que son las mineras de litios, donde se supone que debería estar implantada una fábrica de baterías, Sí. muchas de esas plantas todavía están desarrollando los campos solares para poder alimentarlas. Hoy muchas funcionan con diésel o con generadores, ¿no? Bien. Nicolás pregunta, mira, ¿podemos tener fe en el futuro minero y petrolífero de la Argentina? ¿Qué decís, Fer? Para que te quería, dale. contestarle al público trader que preguntaba por la... A ver, escuchen, porque Fernando invierte y tiene data, dale. Por los fundamentals de las dos grandes transportistas. Dale. Obviamente a las dos les beneficia la recomposición de tarifas, obvio. Bien. TGS, como decían, por la obra de la reversión del gasoducto norte, va a tener muchísimo gas para transportar, una vez que se termine esa obra. Sí. Pero yo creo que TGN, perdón, es la que Sí. tiene el gas del norte. TGS tiene una mayor cantidad de negocios, digamos, diversificados. Más allá del gas que está transportando y que va a transportar, está participando del proyecto de GNL, que bueno, es uno de los proyectos que ahora YPF quiere englobar a todas las empresas que tenían proyectos individuales, las quiere meter en un único proyecto, pero TGS tenía mucho interés y además... Resumirle a la gente GNL, es una planta de licuefacción. Sí, gas natural licuado, gas en estado líquido para exportar a otros lugares. Para mandarlo en barco a lugares donde no tenemos gasoducto. Exactamente. Bien. Y lo otro es una planta de separación de líquidos de gas, porque el gas no solo tenés el gas en estado gaseoso y GNL, sino tenés propano, butano, un montón de líquidos que se exportan también a la región, que usan, por ejemplo, garrafas y de otro estilo, que también tienen en carpeta un gran proyecto en ese sentido. Entonces es una compañía que desde ese lado tiene muchos fundamentos para crecer. ¿Esa es la razón por la cual a veces tiene mejor precio TGS que TGN? ¿En la bolsa? Sí. Y puede ser porque... está más diversificada. Además, como tiene el sur del país... Tiene más gas para transportar, tiene la mayor cantidad de gasoductos, entonces en términos de volumen transporta más. Bien, ahí para Mariano hay una pregunta que no sé si es de tu tema, pero por ahí la sabe, es ¿qué pasa con la minería del oro y del cobre? ¿Te mataron? La minería del oro y del cobre, digamos, de alguna forma, todas, por ejemplo, en Perú y en otros países, lo que están haciendo es la transición a fuentes de energía para lo que es la logística. Todos los camiones... ¿Ya no se usan como metales preciosos, sino como fuentes de energía? No, al revés. Los metales preciosos van a seguir existiendo y el negocio, digamos, la industria va a seguir, pero el proceso para obtenerlos tienen que sí o sí empezar a hacer una transición. Por ejemplo, algunas de las minas más importantes de Perú están transicionando a camiones eléctricos. Claro. Porque también, eso lo que hablamos al principio, la huella de carbono, estos minerales, también empiezan a competir a nivel mundial. Entonces, la composición de lo que es cada tonelada de esos minerales está también asociada a la huella de carbono que generan. Bien. Acá hay un desafío interesante, que es que el mundo necesita muchos de estos minerales para avanzar en la transición energética y al mismo tiempo la producción minera requiere o implica un desafío de hacerlo de una manera sustentable. Claro. Igual te cuento una noticia que es que en 2 semanas voy a estar visitando una mina de cobre en San Juan, así que después les cuento más datos. Esas cosas me encantan. ¿Te van a hacer meter abajo? ¿Vas a entrar en el túnel? Voy a entrar en todos lados, sí. Muy bien, muy bueno, no puedes Igual, faltar. Tengo entendido que es a cielo abierto, no es con túneles como era en su perfecto. momento. Sí, es cierto. Ya sé cuál es. Sí, es a cielo abierto. Hay mucho comentario en Twitch, pero se están hablando entre ellos, así que eso no te lo traslado. Pero sí te voy a trasladar de YouTube, que hay mucha pregunta muy heterogénea. Dice, cuando los paneles solares superen el 50% de rendimiento, ¿ahí ya será mejor tener este tipo de energía? ¿Qué dicen? Dice Guillermo. Bueno, eso
Claro, volviendo, yo voy a repetir lo que dijo Mariano Sí. antes y Mariano va a responder a esa pregunta. Si vos no tenés dónde canalizar esa energía que generás, porque otro antes dijo, ¿por qué no se llena el sur de molinos? Porque está lleno de molinos en Argentina y no tenemos la infraestructura para meter esa energía en la red. Entonces a veces se tienen que apagar. ¿Vos qué le agregás a eso? Bueno, también, digamos, lo que vamos a agregar todo esto es una carrera tecnológica. O sea, Tesla, el primer Tesla no es el mismo que el último. Es verdad. ¿No? Y los chinos hoy, que están, digamos, son los primeros exportadores de autos eléctricos, el primero que hicieron no es igual al último. O sea, Claro. ven el último que salió, es casi como un McLaren, es un Sí. auto. Entonces, los paneles solares también están en esa carrera. Cada día, cada vez empiezan a ser más eficientes. Por lo tanto, con la misma superficie pueden generar más energía. Entonces, eso también es un diferencial interesante porque hoy la necesidad y requerimiento que a Argentina le sobra, que es espacio, Sí. en otros países no. Otros Claro. países necesitan en poca área colocar paneles ultra eficientes que generen lo mismo que otros paneles anteriores, ¿no? De hecho, tienen que ir al mar porque se quedaron sin Exactamente. lugar en sus tierras. Mirá, es verdad. Y a esa carrera que dice Mariano, le agrego el dato del o el desafío de almacenar esa energía, porque el gran problema que tienen las renovables es la intermitencia. Es decir, vos no te sopla el viento las 24 horas, no sale el sol las 24 horas. Exacto. Entonces, solamente tenés esa energía cuando está inyectando en ese momento, no la puedes almacenar. Pero obviamente que hay investigaciones para tener baterías y almacenarla de una manera competitiva. Eso hoy está, pero te encarece muchísimo el precio. En el momento que se pueda generar eso de manera competitiva, obviamente que el porcentaje de renovables puede aumentar muchísimo más. Bien, Sí. interesante. Ahí ponen el ejemplo de Sir Chandler, que es un youtuber que se dedica al turismo y a los viajes, y dice, tiene en su casa paneles solares con la cantidad de cortes de Desur los salva. Claro, yo conozco varias personas que en la prueba piloto han comprado los paneles solares y los han instalado, y tengo una amiga que tiene una casa en el sur, en la Patagonia, que tiene paneles solares y que cuando no usa la electricidad de red, los prende y le salva la vida, porque con eso, ¿no? Y hay una realidad es que digamos, la extensión que tiene Argentina, hay muchos lugares donde la red no llega directamente. Entonces las alternativas que Claro. antes eran, En yo medio tengo del un campo, generador, por ejemplo, claro. un generador a diésel y tengo que ir a cargar diésel cada tanto. Hoy con los paneles solares, por lo menos durante el día, que es donde generalmente puedo acumular energía, bueno, acumulo en lo que decía Fernando, en bancos de batería y la puedo utilizar de noche, ¿no? Entonces es una alternativa a la descentralización de energía también. Es cierto eso. Hay una afirmación acá, a ver si es así. ¿Uruguay tiene el 98% de energías renovables? No sé si el Me 98, parece pero es mucho. altísimo. O sea, Uruguay se puso una meta real Qué bien. de que por supuesto, esto pensémoslo también, no nos podemos correr de que el financiamiento de todo esto es, digamos, del Estado y es Sí. La realidad es que hay financiamiento a nivel mundial muy Sí, beneficioso a través de los para... organismos multilaterales. sí. Exactamente, porque eso, digamos, de alguna forma también impacta a nivel global. Ujú. Cada país hace lo suyo para que a nivel global reduzcamos todo la huella de carbono. Bien. Sí, Uruguay, déjame decir algo, que ahí también te suma la hidroeléctrica grande, que bueno, Argentina por ejemplo no la contabiliza. Hay muchos países de América Latina que por la cantidad de ríos que hay, tienen un gran porcentaje de su matriz en energía hidroeléctrica, como Brasil, Colombia, tienen más del 70%. Entonces eso, que ya venía de antes, te pone un piso muy alto en tu participación renovable. Pero Claro. Uruguay igual tuvo un trabajo muy exitoso, sobre todo con la energía eólica, donde Claro. tiene un recurso mucho menor al nuestro, Es verdad. Tiene menos viento, pero Ujú. lo saben pero recuperar. lo aprovecharon al máximo y bueno, obviamente una economía más ordenada, ¿no? Ahí dice, lo que no te dicen de los paneles solares es que pierden rendimiento año a año y como Argentina tiene subsidios a la luz, nunca llegás a amortizarlo. Bueno, debe ser en parte cierto. Lo que pasa es que la idea es tender a pagar lo que vale la electricidad. Sí, digamos, las soluciones, por ejemplo en Europa, lo estábamos hablando, Sí. comparando, ¿no? En Europa a veces hay empresas que se dedican a colocar todo un sistema de generación solar Doméstico. doméstico Sí. y te lo van actualizando. O a las compañías pymes, por ejemplo en Europa, te coloco en el techo, te lleno de paneles solares, te pongo en los bancos de baterías y anualmente o cada 2 años te cambio los paneles por la tecnología nueva. Es como un leasing, como Y te, cuando un te cambian, leasing, claro, y yo, como- yo te cobro por la energía que yo te vendo, aunque te uso tu infraestructura. claro, es Entonces- pagás un servicio mensual, un fee. Son modelos de negocio. Está buenísimo. Mira, vengo del 2049, desde el futuro todo es un caos, trabajo es una división llamada S88. Bueno, para que acá hay una pregunta real. Sebas dice, ¿qué puede comentar sobre la explotación offshore en Mar del Plata que dentro de unos meses va a empezar YPF y otras
asociadas a, que no recuerdo, de ser otras compañías, eso lo sabe Fernando. Por ejemplo, ¿cuál es la potencialidad del offshore en esa zona o en Argentina en general? ¿Qué sabes de eso? Bueno, digamos, el desarrollo, esto es una matriz hidrocarburífera, digamos, ¿no? Sí, esto es petróleo convencional. Esto es petróleo convencional, gas, por supuesto. Sí. Lo que tenemos con eso es todas las compañías asociadas, YPF y las compañías asociadas, si lo llevamos a nuestro terreno, lo que estamos hablando hoy, están alineadas a que todos esos desarrollos tienen que ser sostenibles. Claro. O sea, no es que yo voy a hacer proyectos para que ese gas lo venteo y lo quemo. Claro. O sea, los objetivos que se empezaron a colocar son aditivos. O sea, cada compañía que quiere hacer algo nuevo tiene que sumarse a las prácticas, a las buenas prácticas. En lo que les comentaba en el IAPG, Instituto Argentino de Petróleo, se desarrollaron buenas prácticas para el manejo de las emisiones de gases. Algunas de las compañías las adoptan, otras no, porque no son obligatorias, pero son lineamientos si nos queremos alinear al mundo. Sí. Entonces, digamos, en el offshore, respondiendo un poco a la pregunta, a nivel de producción, entiendo que también va a ser una escala exponencial que va a sumar, pero tiene que ser también desde el punto de vista sostenible para que ese gas, como estamos hablando, la planta de licuefacción, ese gas licuado que yo quiero vender es un commodity, que también tiene una huella de carbono. Bien. No escapo. ¿Vos qué querés agregar? Sí, quería agregar porque tengo información de ese tema. Dale. Que es que, bueno, se calcula que el primer pozo se perfore ahora el mes de abril y se está esperando que venga el barco perforador que está en Brasil, que es un barco de una tecnología especializada para aguas ultra profundas, porque antes, ¿cómo se hacía? Eran plataformas que estaban instaladas en el subsuelo marino y, bueno, ahí se perforaba de forma tradicional. Ahora, como son en las zonas ultra profundas, como esta, que tiene 1500 metros, es un barco que, por un sistema satelital con los motores, se queda prácticamente anclado sin utilizar ancla ni nada. Entonces es como que los motores trabajan de una forma que hace que el barco se estabilice en ese mismo lugar. Y a través de una serie de mangueras hace lo que es la extracción del crudo, pero no es una plataforma tradicional. Bueno, ese barco está en Brasil, es de la empresa Valaris, que es una de las más grandes del mundo. Sí. Cuando termine de trabajar en Brasil va a venir a la costa argentina y se va a hacer esa primera perforación. Después de eso se tienen que hacer un montón de estudios, analizar los resultados. Puede tardar año y medio en hacer los siguientes pozos, que son los delimitadores, para tomar magnitud del cuánto petróleo puede llegar a haber. Y recién se podría entrar en fase de producción 2030. Entonces faltan años. Falta muchísimo. Sí. Falta muchísimo, pero hay mucha expectativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Brasil es uno de los productores de offshore más grandes del mundo. Sí. ¿Y cómo arrancó todo en Brasil? Vieron que Angola había descubierto petróleo. Sí. Y no sé si recuerdan que en la época de cuando estaban todos los continentes juntos, Pangea, América del Sur y África estaban pegados. Sí. Bueno, Brasil estaba pegado a Angola. Exacto, o sea, tenía lógica que si la costa de Angola tenía petróleo, la costa de Brasil también. Bueno, Argentina le pasa lo mismo con Namibia. Y ahora en Namibia están descubriendo muchísimo petróleo. Eso fue ahora en los últimos años. Mirá. Entonces, en Argentina dicen, tiene que haber. Y muchas de las empresas que están trabajando en Namibia son las mismas petroleras que están interesadas en Argentina porque dijeron, hicieron este análisis y dijeron, tiene que haber acá en Argentina también. Bien, muy interesante. ¿Qué dato? ¿Vos sabías eso? Sí, estamos al tanto. Muy interesante. Juli define cuánto etanol se le pone a la nafta. ¿Quién define cuánto etanol se le pone a la nafta? El Estado. De Energía, sí. Claro, el Estado, ¿no? Sí. Ese es el tema de Fernando. Sí. ¿Y cuánto debería tener en función de lo que tienen los demás países? No, realmente no tengo una opinión formada sobre eso. Colombia y Brasil tienen alto. Depende de cada país. Brasil tiene muchísimo, porque por una cuestión ambiental también. No, sí, también porque es fuerte en esa industria, le conviene. Por costos, claro. También a la producción agropecuaria. Brasil es una potencia agropecuaria y tiene un lobby muy grande de esa industria también. Que incluso hay un sector, un bloque de diputados que es de la agroindustria. Y presionan también para elevar ese porcentaje. Acá en Argentina es del 12% el bioetanol. Y en Brasil llega al 25%. Claro. Bien. O el 25, creo que va a llegar al 27 ahora. Que de hecho en un momento se habló en la habíamos hablado de un tercio y nunca se llegó al tercio, ¿no? Y se empezó a bajar y luego se volvió a subir. Sí, llegamos a un 12, después bajamos. Sí, la verdad que Argentina en los últimos años tuvo una política súper contradictoria con los biocombustibles. Sí. Subió y bajó en gobiernos del mismo signo político encima.
porque, bueno, en 2021, lo que es la coalición del gobierno de Alberto Fernández hizo una ley que bajó los cortes cuando el que los había subido había sido Néstor Kirchner. Claro. Y después, bueno, ahora se está debatiendo. El gobierno de Milei presentó ya 3 proyectos distintos donde se fueron cambiando digamos, lo que son los porcentajes de corte. Y ahora que cayó la ley, bueno, no se sabe qué va a pasar, pero queda todo como está hasta ahora. Bien, me interesa saber el futuro de UCO, ya que no podemos invertir en UCO, pero por ahí sacan algún bono en la bolsa, alguna obligación negociable. ¿Qué proyectos tienen en mediano y corto y mediano plazo? Hoy estamos acompañando en la industria de petróleo y gas Sí. a las principales compañías. ¿Sola no convencional o todo? En todo. En todo. En todo, porque la huella de carbono es por compañía Bien, en sí. bien. Salvo que después sea por producto en particular, pero... O sea, si trabajás con PAE, estás en el Golfo de San Jorge y también Exacto, estás y en estoy en Vaca Muerta. Bien. Lo que estamos haciendo es desarrollando programas integrales de sostenibilidad y negocios. Por eso es que tratamos de encontrar ese punto de contacto. Entonces, y una de las cosas que te quería comentar, que esto va adicionado a todo lo que son la parte de forestación, Sí. porque lo que se llama la compensación de las huellas de carbono. Sí. Entonces nosotros también nos dedicamos a todo lo que es la parte dentro de las soluciones para la reducción de huella de carbono. Por eso un poco cuando hablamos de esta ley ómnibus y algunos puntos, artículos que hablaban sobre el desarrollo, por ejemplo, de la ley de bosques, y entonces empezaron ahora, bueno, incendios que empezaron a desarrollarse y todo. Sí. Hoy la realidad que cuando vos ves al futuro, decís la realidad que un país como Argentina, con la extensión que tiene y la geografía totalmente forestado, es el pulmón del mundo. Claro. O sea, el mundo entero va a venir a comprar lo que llamábamos crédito de carbono, A la Argentina. va a venir a comprarlos a la Argentina, porque nosotros estamos absorbiendo dióxido de carbono del mundo. Entonces, parte de esos negocios asociados de las compañías, muchas de las compañías que se dedican al petróleo, al gas, a la minería, están yendo a la forestación. Claro. Algo, digamos, está marcando eso. Bueno, creo que Central Puerto está en un proyecto de $90 millones para forestar. Vista también. Vista también. Uruguay. Encontraron ahí la compensación, como vos decís. Totalmente. Y hay que nombraste la ley ómnibus, que ya bueno está como game over. ¿Qué puntos dentro del decreto o del DNU o de la ley ómnibus tenían a favor de este sector? ¿Había cosas que vos decías, esto puede beneficiar a la industria? De la industria del oil and gas, Sí, o por lo menos, no, sí, y de la tuya forestación. claro. Sí, yo creo que había algunos que iban en contra, digamos, cuando uno hablaba de liberar, digamos, la forestación o de liberar la ley de bosques, que cada uno podía hacer lo que quería, llamarlo de alguna forma. El problema que tenés es que muchas veces lo primero que llega son los desarrollos inmobiliarios, entonces había que empezar a competir, digamos, ¿no? En ese sentido. Yo creo que había mucho también en desarrollo digamos, del privado, del oil and gas, en producir cada vez más eficiente, con ciertas exigencias. Eso iba a hacer que de alguna forma se impacte en la economía de Argentina. O sea, se ven en las curvas de crecimiento de cuando crece Vaca Muerta, crece el país. Claro. Y entonces, muchos de los puntos de la ley, de alguna forma, viabilizaban también ciertas decisiones privadas, ¿no? Bien, pero ¿hay algún perjuicio en que eso no se trate? ¿Ustedes pueden seguir trabajando libremente o necesitas de parte del Estado algún cambio? No, yo creo que de regulación o... Yo creo que lo que está pasando hoy es la liberación de tarifas, y por lo menos empezar a liberar eso va a hacer que las inversiones y el desarrollo se venían haciendo ya con las tarifas que estaban. Entonces eso va a seguir adelante. Y por otro lado, todos los negocios de forestación y de minería también va a crecer. Claro. Esto... Quería agregar un dato, Dale, por favor. información, y ya que estamos, preguntarle a Mariano qué piensa, porque estuvo hablando con distintas empresas, y algo que se lamentan en particular de la caída de la ley es el capítulo del régimen de promoción que se llama RIGI, régimen de grandes inversiones, que sirve para todo lo que son grandes proyectos energéticos como hidrógeno, minería de cobre, litio, bueno, el GNL en particular, que más se ha presentado una ley específicamente de GNL, y este gobierno dijo no tiene que ser de GNL, tiene que ser de todos los grandes proyectos. Bueno, ese proyecto tenía, por lo menos en las empresas que yo hablé, tenía una buena consideración y piensan que tiene consenso político en general, incluso dentro del peronismo. Entonces dicen, estaría bueno que se presente aparte, porque saben que se va a aprobar fácilmente. Y bueno, es como sacar el capítulo que le compete a ese sector y tratarlo independiente. Eso decís vos. Sí. ¿Vos pensás igual? Sí, totalmente.
digamos, cuando ves a futuro, el recurso más necesario de todo es la energía. Claro. Entonces, en el mundo, en el mundo entero. O sea, el que tenga energía va a ser rey, es así. Totalmente. O sea, va a ser la competencia va a ser por la energía y cómo la desarrollamos más eficiente, más económica. Entonces, ese artículo, digamos, está relacionado con eso, ¿no? Bien, me encantó. Bueno, gracias por venir, Mariano. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Fer. ¿No tenés ninguna bomba de algún aumento, algo que va a venir? Mirá la Por cara de ahora. Fernando. Siempre Por que viene ahora. dice, no, bueno, hoy creo que aumenta la nafta, tira. Y vos decís, ¿cómo la nafta? Hay que ir a cargar, hay que ir a cargar. No. No, por ahora no. Te avisa con tiempo, porque siempre es a las 12. Entonces él te avisa tipo 8, 9 de la noche si salís corriendo de la radio y llenas el tanque. Cuando llegás, como te escucharon al aire, la cola es de 2 cuadras. ¿Por ahora no? No, bueno, por ahora no. La verdad es que la otra vez lo habíamos dicho primero que todos. ¿Cómo y no yo me voy a acordar? Salí del programa y ya había visto colas en la estación de ¿Pero sos vos, servicio. Fernando? Nos escucharon. Sí, obvio que nos escucharon. Bueno, gracias en serio a Muchas los dos gracias, por venir. Mañana nosotros nos reencontramos a las 3 de la tarde. Que tengan buenas tardes y buenas noches.